Cleopatra, la última faraona de Egipto, pudo obtener lo que muchos hombres nunca lograron a lo largo de la historia: verdadero poder. Y es que esta hermosa gobernante usó su belleza y astucia para convertirse en la mujer más poderosa de su época. Incluso la historia nos cuenta que Cleopatra fue capaz de enamorar hasta a sus propios enemigos como parte de su estrategia, aunque algunos dicen que también para satisfacer sus propias necesidades. Fue tan importante y relevante en la historia que influyó en muchos eventos dentro del poderoso Imperio Romano, quizás porque logró manipular a dos de sus líderes más importantes. ¿Y cómo lo hizo? Deberías estar imaginándolo. Pero Cleopatra era mucho más que una hábil seductora. Era culta, preparada e inteligente. Era capaz de manejar asuntos políticos y militares con gran destreza, haciendo quedar en ridículo a cualquier hombre. Sin embargo, tantos atributos no la salvarían de un final escalofriante. Aunque Cleopatra es una de las mujeres más conocidas y estudiadas, no hay demasiada información sobre su increíble, misteriosa e intensa historia. Por eso en este video te revelaremos todo lo que no sabías sobre ella. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Cometió incesto. Con apenas 18 años, Cleopatra quedó huérfana debido a una trama de traiciones dentro de la familia real y quedó en medio de una peligrosa sucesión. Había incertidumbre sobre quién debería gobernar Egipto y que su nombre figurase la ponía en peligro. Como resultado, al principio gobernó junto a su hermano Ptolomeo XIII, incluso se casó con él. En aquellas épocas y durante un tiempo, en Egipto era normal que los familiares tuvieran relaciones entre sí. Aunque todo parecía estar bien, el joven rey empezó a desear el trono para sí mismo y su hermana era un estorbo porque era una mujer dominante. Así que estalló una guerra civil. Cleopatra huyó brevemente a la Siria controlada por los romanos y allí encontraría una oportunidad. Número 2. Su hermosa apariencia. La historia creó el mito de una Cleopatra hermosa que enamoraba y controlaba a los hombres a su antojo. Y se entiende cuando sabemos que conquistó a los más grandes líderes romanos, hombres como Julio César, que la historia muestra como los más mujeriegos de su época se rindieron a sus encantos. Quizás por eso la reina del Nilo inspiró muchas obras de arte, en las que se la representó como una bella seductora. Sin embargo, las pruebas muestran lo contrario. Por ejemplo, si observamos las monedas de su época, vemos una caracterización física de Cleopatra. En ellas aparece una imagen de mujer con aspecto varonil que no se acerca a ningún modelo de belleza. Claro, de acuerdo con los criterios que hoy manejamos. Y al contrario de lo que suele creerse, su nariz no parece ser pequeña, y más adelante les contaremos una historia peculiar sobre ese detalle. Uno que los historiadores dicen que pudo cambiar el destino del mundo. Si bien es cierto que puede dudarse de la armonía de su aspecto físico, es indiscutible el atractivo de su personalidad, de su inteligencia y su carácter. Tenía una presencia imponente. Número 3. Enamoró a Julio César. En el año 47 a.C., mientras huía de las tropas de Julio César, el hermano y entonces esposo de Cleopatra, Ptolomeo XIII, se ahogó en el río Nilo cerca de Alejandría. Entonces, con Egipto en manos de César, Cleopatra vio una oportunidad y utilizó sus encantos femeninos para conquistarlo y manipularlo. Así fue como recuperó el trono que había perdido en Egipto. Lo increíble fue cómo entró a lograr al palacio en donde se encontraba Julio César. La hábil mujer se presentó ante él enrollada en una alfombra para que nadie la reconociera. Aquella entrada y esa espectacular joven mujer, culta y políglota dispuesta a todo allí dentro de sus aposentos, lo cautivó. Posteriormente se casó rápidamente con su hermano de 12 años, Ptolomeo XIV, y lo declaró su cogobernante como parte de su estrategia. Número 4. Tuvo un hijo con Julio César. Cleopatra dio a luz un niño que sus contemporáneos supusieron que era el hijo de César, porque ambos mantenían una relación amorosa públicamente, a pesar de que los romanos tenían una idea equivocada de los egipcios y no los veían con buenos ojos. La reina Cleopatra decidió llamar al niño Cesarión. Es probable que la relación entre ambos habría durado mucho tiempo, pero en marzo del 44 a.C., Julio César fue traicionado y asesinado en el Senado. Número 5. Quería que su hijo fuera el rey de Roma.
La codicia y la sed de poder que sentía Cleopatra eran impresionantes. Durante el asesinato de Julio César, estaba en Roma y permaneció allí brevemente con la esperanza de convencer a los romanos de que reconocieran a Cesarión, su hijo, como el legítimo heredero del poder romano para aumentar su ejército. Sin embargo, los romanos la rechazaron, así que regresó a Egipto. Número 6. Encontró su verdadero amor. Cleopatra invertía sus excursiones en el océano con trajes elegidos, asociaciones divinas, telas y joyas caras, música y esencias exóticas. Todo esto con el objetivo de impresionar, y sí que le funcionó. Casi de inmediato inició una relación amorosa con Marco Antonio, quien estaba casado pero era el nuevo emperador de Roma. Era el hombre que necesitaba para mantener el poder y ser aún más poderosa. Cleopatra logró enamorarlo completamente, hasta el punto de hacerlo renunciar a sus deberes en Roma y mudarse a Alejandría para estar con ella. Pero el enamoramiento de Marco Antonio con Cleopatra y los supuestos excesos de su vida en Egipto inició la cadena de eventos que produciría la caída de ambos. Número 7. No era egipcia. Cleopatra fue la reina más joven de Egipto, sin embargo su nacionalidad era diferente para los demás. Lo cierto es que su familia se mudó de Grecia a Egipto y vivió allí unos 300 años. Aunque ella nació y se crió en Egipto, los egipcios no la consideraban nativa, sino que la seguían viendo de origen griego. Por esta razón, muchos egipcios nunca la consideraron una reina legítima y la despreciaban. Sin embargo, Cleopatra se esforzó por adaptarse, tanto que fue la única de su familia que sabía hablar egipcio. Número 8. Tuvo hijos con Marco Antonio. Cleopatra escogió cuidadosamente a Marco Antonio como pareja para dar a luz más herederos, los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y el pequeño Ptolomeo Filadelfo. Esta unión beneficiaba a Cleopatra, ya que su pareja estaba considerada como la figura romana más poderosa tras el fallecimiento de César. Con sus poderes como triunviro, también disponía de amplia autoridad para restaurarle a Cleopatra antiguas tierras ptolemaicas, que por entonces estaban en manos romanas. Sin duda, todo fue parte de su estrategia militar. No obstante, ligar amor con poder nunca es buena idea, y se dice que ambos se amaron profundamente. Número 9. Asesinó a sus propios hermanos. El derecho al trono de Cleopatra fue cuestionado a lo largo de toda su vida, y tuvo que defenderlo por las armas contra Roma y contra sus propios hermanos. Cuando apenas era una niña, su padre fue derrocado por su hermanastra. Esta la vio marcharse al exilio y luego volver a la cabeza de un ejército para reclamar lo que era suyo. Este suceso marcó a Cleopatra, provocando que conspirase contra sus hermanos para asegurar que nadie se le opusiera o intentara algo a sus espaldas. Cleopatra fue responsable del asesinato de su hermano Ptolomeo XIV y de su hermana Arcione IV, los dos únicos que quedaban con vida. Número 10. Muerte por suicidio. La reina egipcia y amante de Marco Antonio decidió quitarse la vida después de que las tropas de Octaviano conquistasen Alejandría. Luego de que las tropas romanas tomasen la ciudad en el año 30 a.C., la reina y amante de Marco Antonio se había recluido en su palacio, donde fue sometida a una estrecha vigilancia. Si bien Augusto, quien en aquel entonces todavía era conocido como Octaviano, le había asegurado que la mantendría con vida, Cleopatra temía ser exhibida como un triunfo en Roma. Por eso, cuando sus sospechas comenzaron a parecer más reales, optó por quitarse la vida. Los soldados de Augusto hallaron el cuerpo de Cleopatra con 2 ligeras punzadas en un brazo. Estas heridas desde un principio fueron interpretadas como la mordedura de un áspid, una cobra venenosa de Egipto. Sin embargo, en aquella estancia donde la reina estaba encerrada y acompañada de 2 de sus sirvientes, jamás se encontraron signos del reptil. Como esta, hay muchas más versiones que muestran la muerte de Cleopatra de diferentes formas. Y por esta razón el historiador griego Plutarco afirma que nadie sabe la verdad de lo que pasó. Número 11. Creó la historia de Romeo y Julieta. La historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio no solo ocupa capítulos enteros de la crónica de la humanidad, sino que ha interpretado grandes novelas y espectaculares películas. Sin duda, fue una relación caracterizada por la pasión, las intrigas, las luchas de poder y la tragedia. Incluso fue capaz de desestabilizar la gran fortaleza del Imperio Romano. El amor de Marco Antonio por Cleopatra se impuso de tal manera a sus deberes como militar y a las necesidades de su patria que los historiadores
de la época, incluido el propio Plutarco, cuentan que no estaba en posesión de sus facultades, más bien parecía estar bajo los efectos de alguna droga o brujería. Siempre estaba pensando en ella, en vez de pensar en vencer a sus enemigos. Aún así, el amor de la pareja estuvo plagado de rupturas, reconciliaciones y luchas por el poder y el control. Como no podía ser menos en una historia de amor, el final de estos amantes fue tan dramático y trágico como era de esperar. Marco Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, así que decidió quitarse la vida clavándose su propia espada. Cuando Cleopatra se enteró de su muerte, quiso dejarse morir, rota de dolor por el amor perdido, de modo que se vistió con sus mejores galas, pidió que su cuerpo fuese sepultado junto al de Antonio y se quitó la vida, o es una de las versiones que cuentan. Número 12. Su verdadero nombre. Nosotros la conocemos simplemente como Cleopatra, pero lo cierto es que la última reina de Egipto tenía un nombre más largo y suntuoso. Cleopatra VII Filopator Nea Thea, que significa algo así como la que ama a su padre y a la patria. También tuvo una vida muy diferente a la que conocemos a través del arte, la pintura, la ópera, el teatro y el cine. Número 13. Tuvo 2 amantes durante toda su vida. No hay constancia de que Cleopatra fuera una reina decadente que cediera a las orgías y que acumulara amantes. De hecho, cuenta la leyenda que a lo largo de su vida solo se le conocieron 2 relaciones estables, y ambas tenían una motivación política, y fueron quienes mencionamos antes, Julio César y Marco Antonio. Para Egipto y sobre todo para Cleopatra, la amistad con Roma era esencial para mantener su independencia. Por ese motivo, la reina insistió hasta obtener el favor del César. Número 14. El destino de sus hijos. Cleopatra tuvo 4 hijos, 1 con Julio César y 3 con Marco Antonio. Hasta el año 31 a.C., la familia de la última reina de la dinastía tolemaica vivió una vida magnífica en su Palacio de Oro, uno de los más lujosos del mundo. Sin embargo, cuando Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotados por Octaviano en la batalla naval, esta vida se cambió por completo. El futuro emperador romano, que acabaría siendo conocido como César Augusto, no tuvo piedad de sus enemigos. Por lo tanto, al no poder vengarse de Cleopatra ni de su amante muerto, decidió secuestrar a sus hijos. Octaviano entregó los niños a su hermana mayor y anterior esposa de Marco Antonio, Octavia la menor. Desde entonces vivieron en casa de Octavia junto con los hijos e hijas de esta. Como resultado, Cesarión, el hijo mayor de la reina, tuvo que pagar las consecuencias de su madre, así que fue asesinado por orden de Octaviano solo 11 días más tarde. Al darle muerte, Octaviano eliminó a su único competidor para el trono de Roma, y también haría lo mismo con Alejandro Helios, por ser una potencial amenaza. Número 15. La última descendiente. Sorprendentemente, la única hija de Cleopatra llegaría a ser la más grande de todos los vástagos de la última reina de Egipto. Todo gracias a Augusto, quien dispuso que se casara con el rey Yuba de Numidia, en Roma. Sin embargo, Yuba pasó a ser un rey sin reino. Debido a este hecho, ambos fueron enviados a Mauritania, que en aquella época era un territorio desorganizado que necesitaba de la supervisión de Roma. Cleopatra Selene fue por tanto la única superviviente de la dinastía tolemaica. En su nueva capital se encargó de cultivar la memoria de su madre construyendo monumentos y templos en su honor. La pareja tuvo un hijo llamado Ptolomeo de Mauritania, quien murió en el año 40 después de Cristo y cerró la historia de la dinastía tolemaica. Número 16. Se creía una diosa. Cleopatra asumió las creencias y tradiciones egipcias. Creía ser la reencarnación de la diosa egipcia Isis. Así que para complacerla, Julio César mandó a crear una estatua de Cleopatra hecha de oro durante su estadía en Roma, algo que generó rechazo en los romanos, pero que no le importaba a César, quien solo quería impresionar a la mujer de sus ojos. Número 17. Lideró su propio ejército. Cuando Roma le declaró la guerra a Egipto, Cleopatra dirigió personalmente sus fuerzas durante la batalla de Accio, y aunque las fuerzas egipcias fueron derrotadas y obligadas a regresar a su territorio, ella siempre demostró su liderazgo y determinación al frente de su ejército. Número 18. Gran sentido del humor y un cóctel de 20 millones.
Posiblemente esta sea la curiosidad menos esperada. Junto con Marco Antonio, Cleopatra fundó el Club de Borrachera, compuesto por personas que realizaban ruidosas fiestas con bebidas embriagantes. Además, hay hechos que muestran cómo la reina y Marco Antonio usaban atuendos especiales para que nadie los reconociera y así deambular por la ciudad de noche. Una vez, Cleopatra gastó en un cóctel una suma aproximada a $20 millones actuales. Para su elaboración necesitó una taza de vinagre y una perla gigante. Arrojó la perla a la taza y observó cómo el vinagre disolvía la costosísima perla. Después de esto bebió tranquilamente el contenido del inusual cóctel. Número 19. Poseía su propia fábrica de perfumes. Para conquistar es importante oler bien, y Cleopatra estaba segura de que los aromas podían convertirse en un instrumento de persuasión. De acuerdo con un estudio realizado por los expertos en perfumes Dora Goldsmith y Sean Coughlin, y siguiendo el contenido de antiguos textos griegos, el perfume de Cleopatra se trataba de una mezcla espesa y pegajosa hecha con base de mirra, cardamomo, aceite de oliva y canela. Gracias a su durabilidad, estos ingredientes permitían que la esencia durara más tiempo y que su perfume fuera más intenso. Número 20. Hablaba 9 idiomas. Cleopatra fue una reina poderosa, pero los relatos históricos la desacreditaron, minimizando sus éxitos y exagerando enormemente sus indiscreciones. La visión común de Cleopatra presentada en el texto romano antiguo y popularizada en los medios modernos es la de una tentadora que usó sus talentos sexuales para obtener ventajas políticas. No obstante, lo que estos relatos antiguos no mencionan es que ella se convirtió en una de las más grandes intelectuales de su tiempo. Fue educada por los principales eruditos del mundo helenístico y estudió en el Museo de Alejandría, que incluía la famosa Biblioteca de Alejandría. Allí estudió geografía, historia, astronomía, filosofía, diplomacia internacional, matemáticas, alquimia, medicina, zoología y economía. Gracias a esto, Cleopatra fue el único miembro de su dinastía que hablaba egipcio antiguo y leía jeroglíficos. Además, también sabía griego antiguo y las lenguas de los partos judíos, medos, sirios, etíopes y árabes. Número 21. Fue una científica. Aunque parezca sorprendente, se sabe que Cleopatra pasó mucho tiempo en una especie de laboratorio antiguo, donde escribió varios trabajos relacionados con las hierbas y la cosmetología. Pero desafortunadamente todos sus libros se perdieron en el incendio del año 391 después de Cristo, cuando se destruyó la gran biblioteca de Alejandría. Sin embargo, el famoso médico Galen estudió sus obras y pudo reescribir algunas recetas creadas por ellas. Uno de los medicamentos que surgió a sus pacientes fue una crema especial que ayudaba a los hombres a recuperar el cabello. Número 22. Lo que pasó después de su muerte. Entre otras cosas, después de la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano, marcando el final del penúltimo estado helenístico y la era que había durado desde el reinado de Alejandro. Sin duda, a pesar que vivió en un mundo lleno de personas poderosas que querían verla muerta, Cleopatra pudo salirse con la suya. Incluso eligió cuándo y cómo morir. Número 23. Una nariz demasiado grande. Luego de que Cleopatra se enterase de que Marco Antonio se había quitado la vida, quiso dejarse morir. Pero su instinto de supervivencia y su sentido de deber a Egipto la impulsaron a tomar una última acción desesperada. Octavio, quien había entrado a Egipto con las tropas romanas e iba a reclamar la ciudad, se convirtió en el objetivo de la reina. Ella quiso aplicar la misma jugada que había aplicado con los anteriores emperadores romanos: seducirlo para mantener su estatus y poder sobre Egipto. Pero Octavio no cayó en sus redes por un motivo peculiar. No le gustaba su nariz. La consideraba demasiado grande. Por ese motivo, en la posterioridad se esparció una frase que decía: si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, la historia del mundo habría cambiado. El rechazo de Octavio significaba que Cleopatra sería humillada y despojada de todo, y era algo que una mujer que se consideraba descendiente de los dioses no iba a permitir. Así que, como mencionamos atrás, se colocó su mejor atuendo, se maquilló, se perfumó y pidió ser sepultada junto a Marco Antonio. Luego se quitó la vida dejándose morder por una cobra egipcia. Aún no había cumplido los 40 años. En resumen, la vida de esta reina no fue fácil.
Lo que experimentó durante su niñez marcó su vida, al igual que sus relaciones familiares y amorosas. Sin embargo, se esforzó por hacer lo mejor para su nación, desde pelear contra Roma hasta usar sus poderes de persuasión contra grandes gobernantes. Por otro lado, sus historias de amor demuestran que quería ser amada, pero también quería tener todo el poder.